eh, 6 sesiones que se tienen programadas antes del examen parcial, ¿no? Según el cronograma. Revisen con cuidado ahí el cronograma en Excel que les compartí la primera semana de clases, porque ahí están bien planteadas las fechas en las cuales se van a realizar todas las evaluaciones, ¿no? Sobre todo con miras ya al examen parcial, ¿sí? Em, lo que vimos en la clase anterior en cuanto al planteamiento del problema del consumidor, la mejor canasta de la que puede adquirir. Lo habíamos formalizado, ¿no? Como maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. Particularmente nos enfocamos en la clase pasada en la parte de la máxima utilidad, ¿no? Es decir, la construcción de la función de utilidad que se va a maximizar, se refiere a la mejor canasta, al consumo de la mejor canasta, ¿no? Según las preferencias del individuo. Y a través de los axiomas de las preferencias del consumidor, los axiomas de racionalidad, pudimos construir justamente esas preferencias subjetivas. Lo que vamos a ver en esta clase es eh, el lado objetivo del análisis, que habíamos dicho que estaba representado por la restricción presupuestaria, ¿no? El ingreso, que tiene que ser igual al gasto. Entonces, al igual que la clase anterior y todas las sesiones virtuales que puedan existir, siempre tengan su cuaderno ahí enfrente de ustedes y vayan tomando notas, ¿no? Porque luego de su cuaderno principalmente van a poder estudiar. Aparte del complemento de las lecturas, que como pueden ver acá, están indicadas, ¿no? Las que tocan para esta semana, tienen que estar al día con esto, ¿sí? Va a ser necesario también para el mismo examen parcial. Bien, entonces aquí está de nuevo, ¿no? El problema que mencioné hace un momento, ¿no? Del consumidor en cuanto a la mejor canasta de la que puede adquirir. Ya hablamos de el componente del mejor, que se refiere a la máxima utilidad. Vamos a hablar del componente del puedo, es decir, el concepto de la escasez. Específicamente la renta, que es el ingreso escaso del consumidor. Se siguen manteniendo todos los supuestos que hemos hecho hasta ahora en el curso, ¿sí? Específicamente, vamos a hacer énfasis en el supuesto de que no existe un mañana, ¿sí? Como no existe un mañana, el día de hoy el individuo tiene que sentirse lo mejor posible, ¿sí? La primera parte del análisis. Eso implica también en la segunda parte del análisis, porque si el día de hoy tiene que sentirse lo mejor posible y el individuo tiene ingreso, o sea, renta, ¿no? Dinero, hoy tiene que usar toda esa renta para efectivamente lograr sentirse lo mejor posible. Eso quiere decir que no puede sobrarle dinero sin gastar, porque eso significaría que pudo haberlo gastado para adquirir más bienes y servicios. Sabemos que más es mejor y no lo hizo, lo cual no sería racional. Entonces no puede sobrarle. Tampoco puede gastar más dinero del que tiene, porque eso significaría pedir prestado. Como mañana no existe, no lo va a poder devolver después. Nadie le va a prestar. Entonces, no puede ahorrar ni tampoco puede pedir prestado. La consecuencia de que el supuesto sea que mañana no existe es que el ingreso tendrá que ser sí o sí igual al gasto. Bien, entonces como el ingreso tiene que ser exactamente igual al gasto, como consecuencia del supuesto de que mañana no existe, lo planteamos aquí. Aquí tenemos en el lado derecho de la ecuación el ingreso, tiene que ser igual al gasto. Si asumimos que el individuo consume dos bienes y le ponemos un nombre de momento, ¿no? El bien X y el bien Y. No necesariamente siempre van a ser esas letras, ¿no? Usualmente pueden ser otras letras. Pero de momento digamos el bien X y el bien Y. Y Ujú. si a cada uno las cantidades, ¿no? Las multiplicamos por su precio, ¿no? El precio del bien X, ¿no? Multiplicado por X, el precio del bien Y multiplicado por Y. Aquí vamos a tener el gasto que realiza el individuo en el bien X, ¿no? Precio por cantidad, y el gasto que realiza el individuo del bien Y, precio por cantidad. Si sumamos los dos gastos, vamos a tener el gasto total, que tiene que ser igual, por nuestro supuesto de que no hay un mañana, al ingreso. Entonces tenemos nuestra restricción presupuestal, ¿no? Esta es la ecuación
de la restricción presupuestal. Podemos, para términos de un análisis gráfico más ordenado, despejar la cantidad del bien Y. El motivo por el cual despejamos esto es porque si recordamos el gráfico que solemos hacer, ¿no? Desde la clase anterior, en el eje de las abscisas habíamos puesto al bien X, ¿no? En el eje de las ordenadas habíamos puesto al bien Y. Usualmente cuando se quiere graficar en este plano, para términos del curso, vamos a soler despejar la variable que ponemos en las ordenadas. La dejamos completamente sola. Y de esta manera vamos a tener en el lado derecho de la ecuación los dos componentes de una línea, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionamos en la clase número 2? Eran el intercepto y la pendiente, ¿no? La pendiente es todo lo que está multiplicando a la variable que está en las abscisas. ¿Qué cosa es lo que está multiplicando la variable que está en las abscisas? Precio de X entre precio de Y también el menos 1. Todo esto lo está multiplicando. Todo esto es la pendiente. Y lo que sobra es el intercepto. ¿Sí? Desde aquí ya podemos establecer conclusiones acerca de la forma en la cual vamos a hacer nuestro gráfico, el gráfico de la restricción presupuestal. Porque vamos a observar cómo se está comportando esta pendiente. El precio de X, un precio, cualquier precio, es un número positivo, ¿no? Y constante, está dado en el mercado, aceptado por el consumidor. Existe competencia perfecta. El precio de Y también es una variable que está fija, ¿no? Está dada. Si dividimos dos números positivos y constantes, el resultado de ese cociente va a ser otro número positivo y constante. ¿Sí? Los números, los precios siempre van a ser positivos, no pueden cobrarte un número negativo. Entonces, la división es un número positivo y constante, pero está multiplicado por un menos 1. Eso quiere hacer positivo. Y con eso ya tenemos suficiente información para entender cómo hacer el gráfico, ¿no? Una curva que tiene un intercepto positivo y que va a ser representada por una pendiente negativa y constante. No. Así es como vamos a graficar el intercepto. Aquí está el intercepto, ¿no? Ingreso entre precio de Y. Aquí está, ¿no? Ingreso entre precio de Y. Siempre aparece en esta ecuación el intercepto de las ordenadas, ¿no? Porque hemos despejado la variable de Crédito presupuestario. y la pendiente como negativa y constante, según la línea recta. De tal manera que, bueno, aquí también podemos poner el otro intercepto, ¿no? ¿Qué pasa si es cero? ¿Cuánto es X? Aquí lo reemplazamos, ¿no? Si Y es cero, aquí ponemos cero, despejamos X y nos saldrá este valor, ingreso entre el precio de X. Si se dan cuenta, los interceptos es la máxima cantidad de ingreso que se podría destinar a cada bien, ¿no? Para calcular, pues, el ingreso entre el respectivo precio de cada eje. Ya habíamos dicho también qué es lo que significa una pendiente, ¿no? Una pendiente es una relación de intercambio, planteado por justamente una fracción. Una relación de intercambio, vamos a decir específicamente objetiva, porque a diferencia de la relación de intercambio que vimos en la clase pasada, que estaba representada por la relación marginal de sustitución, ¿no? Era subjetiva esta porque venía de las preferencias del individuo, ¿no? Pero esta de acá es objetiva porque su valor se define por los precios del mercado. Los precios del mercado no los decide un individuo, ¿no? Los deciden todos a la vez, a través de su interacción en el mercado. Por eso son valores objetivos. Por eso su cociente, esta relación de intercambio es objetiva. También está pendiente de la restricción presupuestal, es una medida del costo de oportunidad, ¿no? Porque nos dice, si se quiere tener uno más de X, de manera marginal, ¿no? ¿A cuánto se tiene que renunciar de Y para pasar de un punto a otro de la restricción presupuestal, ¿no? De tal manera que el ingreso siga siendo igual al gasto. Pero ya no según el consumidor, sino según el mercado. Porque justamente esa relación de intercambio, ese costo de oportunidad está definido por los precios del mercado. ¿Sí? Entonces hemos puesto un precio en términos del otro. Por eso es que el nombre de la pendiente de la restricción presupuestal se llama precios relativos. Un precio en términos del otro.
Precio se termina de... ¿sí? Bien. Entonces, si tenemos este gráfico, debajo de la línea azul, todas estas van a ser infinitas canastas que están debajo de la restricción presupuestal. Todas esas canastas son alcanzables, ¿no? Porque no agotan el ingreso, están por debajo del ingreso que tiene el individuo. Entonces le vamos a llamar a eso el conjunto factible. Todas las canastas que pueden ser alcanzadas. La misma restricción presupuestal también son infinitas canastas. Solamente que esas infinitas canastas que son parte de la línea azul de la restricción presupuestal, también llamada recta presupuestal, son canastas que agotan el ingreso. Ingreso igual al gasto, como tiene que ser, porque es el supuesto que hemos hecho que tiene que cumplirse, ingreso igual gasto. Así que sí, sí o sí, la decisión que estamos buscando del individuo tiene que ser una de las canastas que es parte de la restricción presupuestal, aquella canasta que agote el ingreso, ¿no? Una de estas canastas que está sobre la restricción presupuestal es la que tendrá que elegir el individuo. ¿Sí? Todavía no sabemos exactamente cuál, pero ya al menos sabemos por dónde pasa. ¿Sí? Y luego todas las canastas que estén por encima del conjunto factible, ¿no? Por toda esta zona, por encima de la restricción presupuestal. Todas esas canastas son canastas que cuestan más que el dinero disponible que tiene el consumidor. Todas esas son canastas que no son alcanzables. ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda de lo que estamos diciendo? ¿Todo queda claro? Antes de pasar a la siguiente lámina. No entendí esto de intercepto. Sí, parece que sí, ¿no? Pero, Muy bien. no sé. Entonces, vamos a añadir a nuestro pool de supuestos Mm, del curso uno más, Uno ¿sí? más. Un Sí. supuesto más que en adelante, al igual que todos los anteriores, vamos a mantener para siempre. Este va a ser el supuesto de indivisibilidad de English. los bienes y servicios, ¿sí? Vamos a decir que todos los bienes y servicios, siempre que los analicemos, serán perfectamente divisibles, ¿sí? Perfectamente divisibles, Es ¿sí? divisible. Entendamos estos términos, ¿no? El término divisible, el término indivisible, ¿no? En cuanto a bienes y servicios. Usualmente, los bienes y servicios Ujú. que percibimos, ¿no? En nuestro entorno son indivisibles, o al menos no son divisibles de una manera perfecta, ¿sí? Es decir, vienen en cantidades que ya están dadas, que tú no puedes elegir exactamente cuánto comprar, porque ya te los venden en ciertas cantidades dadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vas a una tienda, ¿no? Y compras una botella de agua, tienes que comprar una botella entera, o tienes que comprar dos botellas, o tres botellas, pero no puedes comprar una botella y media, o dos botellas y media, o 3,75 botellas. Son cantidades específicas, ¿no? Lo mismo con los servicios también, ¿no? Si compras o pagas por un corte de cabello, no puedes pagar la mitad solamente por decir que te corte la mitad del cabello, ¿no? Igual tendrás que pagar la tarifa completa, es el servicio completo el que compras. Entonces, no se puede elegir exactamente la cantidad que uno se le ocurre. Y es que, como lo es en la mayoría de casos en la realidad, los bienes son indivisibles, ¿no? No los puedes subdividir en la cantidad exacta que tú puedas requerir. Entonces, si eso es cierto, si los bienes son indivisibles, los puntos de la restricción presupuestal, los infinitos puntos que habíamos dicho, no todos esos puntos van a ser alcanzables, ¿no? No todos esos puntos van a ser posibles. Solamente algunos, ¿no? Como estos rojos que estamos viendo acá, ¿no? Digamos que esta sea una canasta que tiene, pues, justamente, ¿no? Dos cortes de pelo, ¿sí? Y dos botellas de agua. Ujú. Y esta otra canasta acá tiene un corte de pelo y tres botellas de agua. Cantidades específicas, ¿no? Es decir, estos puntos en blanco, ¿no? Que están intermedios, no se podrían adquirir, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estaría el 2,5, ¿no? Botellas de agua con 1,5 cortes de pelo, que habíamos dicho que no se podía, ¿no?
Entonces, no todos los puntos de la restricción presupuestal serían factibles de adquirirse. Es decir, la restricción presupuestal no sería una línea continua, ¿no? Serían puntos discretos, Mm, en algunos términos matemáticos. Esto es en el caso, consideremos la indivisibilidad de los bienes y servicios. Pero en la realidad también existen algunos bienes que son más fáciles de subdividir, ¿no? Son bienes y servicios que por su naturaleza son divisibles. Es decir, sí podemos comprarlos en cualquier cantidad que nosotros necesitemos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, ¿no? La gasolina, ¿no? Podemos ir a un tanque de gasolina y ver ahí hasta con decimales, ¿no? ah, Exactamente cuánto le echamos a nuestros vehículos. Varios decimales. El agua también, ¿no? La electricidad tienen medidores específicos con un montón de decimales. mm, Podemos saber exactamente cuánto se consume. Y también nos cobran con decimales, ¿no? Hasta con céntimo, el último céntimo. Igual que la gasolina. Entonces, ese tipo de bienes sí se podrían adquirir, ¿sí? De manera mucho más subdividida. Es decir, sí podríamos llegar a puntos más intermedios de la restricción presupuestal, no solamente a cantidades de o uno, o dos, o tres, como estábamos mencionando en el ejemplo anterior. ¿Sí o no? Esos son los bienes divisibles. Entonces, el supuesto específicamente se va a llamar, que vamos a hacer ahora, de perfecta divisibilidad. Perfecta divisibilidad de todos los bienes y servicios que vamos a analizar. Vamos a decir que todos los bienes y servicios que mencionemos desde este punto en adelante en el curso divisible. siempre van a ser perfectamente divisibles. Eso significa que sí vamos a poder adquirir, cualquiera sea el bien o servicio que mencionemos, cualquier cantidad que sea la que estemos buscando. Servicios son Como estamos perfectamente haciendo este divisibles. supuesto, ahora sí, si compramos cortes de pelo, sí podemos comprar 1.5 cortes de pelo, porque estamos haciendo el supuesto de que los cortes de pelo son perfectamente divisibles. O podemos comprar 1.75 botellas de agua, ¿no? O 3.86 cortes de pelo. Cualquier cantidad que sea necesaria. Ahora es alcanzable, factible, porque estamos haciendo el supuesto de perfecta divisibilidad. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora los infinitos puntos que son parte de la restricción presupuestal son efectivamente factibles de ser adquiridos. ¿Sí? Bien. Eh, ya habíamos dicho eso, ¿no? Estos son los interceptos de la restricción presupuestal, ingreso entre el precio de cada uno de los bienes. Siempre que tomamos algo y lo dividimos entre el precio, vamos a tener ese algo en términos reales. Como es el ingreso que lo estamos dividiendo entre el precio, es el ingreso real. Cantidades, ¿no? Todo lo real son cantidades, porque si tomamos el ingreso y lo dividimos entre el precio Claro, del bien, estamos calculando la cantidad máxima que se puede consumir de cada bien, ¿no? Cantidades, términos reales. Y sí. ya habíamos hablado del término relativo, ¿no? Relativo significa poner una variable en términos de la otra. Específicamente, la pendiente de la restricción presupuestal son los precios relativos, un precio en términos del otro. Relación de intercambio, objetivo, costo-oportunidad, según el mercado. En términos del otro. Ya hemos dicho todas esas palabras, pero para el lado también de la utilidad, ¿no? Mejor, en la medida del costo-oportunidad, la relación marginal de sustitución, pero esta sí era según el consumidor, porque era una relación de intercambio subjetiva esa otra. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos de nuevo Restricción la presupuestaria. restricción presupuestal, donde hemos despejado la variable que va en las ordenadas para identificar los componentes de la línea, ¿no? El intercepto y la pendiente. Ujú. Aquí tenemos el gráfico de la restricción presupuestal y cambia, ¿no? Aquí hemos puesto, ¿no? Varía cualquiera de los componentes, ¿no? De la ecuación. Algo va a pasar en el gráfico también, ¿no? Va a verse modificado. Dependiendo de cuál sea el componente que cambie, ¿no? Por ejemplo, si lo que cambia es un componente del intercepto, ¿no? Digamos el ingreso, ¿sí? Digamos que se incrementa el ingreso. Si el ingreso se incrementa, vamos a observar que está cambiando el intercepto, y cuando cambia el intercepto, ¿se acuerdan los movimientos de la línea que vimos? Era un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento específicamente paralelo.
mayor ingreso, se desplaza paralelamente hacia afuera la restricción presupuestal. ¿Sí o no? Menor ingreso se hubiera desplazado hacia adentro, ¿no? Más cerca al origen, de manera paralela. Se dan cuenta que también aquí, pues en el ingreso real, también se cumple lo mismo, ¿no? Porque si este numerador se incrementa, toda la fracción se incrementa, vendría este valor de acá, ¿no? Y este también, en el mismo porcentaje, ¿no? Porque es el mismo ingreso. De esa manera, ¿no? Desplazamiento paralelo. Y si lo que cambia es un componente de la pendiente, ya habíamos dicho que el movimiento se llamaba pivoteo, ¿no? En la clase número 2 dijimos ese movimiento de la línea. Específicamente si se reduce, por ejemplo, ¿no? El precio del bien X, es decir, este denominador, ¿no? Se reduce, toda la fracción se haría más grande, ¿no? Entonces, si se hace más grande, se aleja más del origen, digamos por acá. Entonces, habría un pivoteo hacia afuera, cuando se reduce el precio del bien X. Porque si se hubiera incrementado, habría habido un pivoteo, pero hacia adentro, ¿sí o no? También podría haber cambiado el precio del bien Y, ¿no? Y también Claro. pivotearía, ¿no? Este se hubiera mantenido fijo y este hubiera pivoteado hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. Bien. Se podrían combinar los dos, ¿no? Puede haber un cambio en el ingreso y también podría haber un cambio en el precio. Y ahí tendríamos que jugar con los efectos para ver dónde termina finalmente la restricción presupuestal. Pero siempre es con esta misma lógica que acabamos de mencionar, ¿sí? Si el ingreso se incrementa, siempre, sin excepción, la restricción presupuestal se desplaza hacia afuera. Si se Sí, reduce, se desplaza hacia adentro. Siempre pasa eso. Si el precio del bien que está en las abscisas se reduce, siempre la restricción presupuestal pivotea hacia afuera y viceversa. Bien, aquí por abajo he puesto algunas combinaciones de los efectos, ¿no? En algunos casos se complementan, en algunos casos se anulan mutuamente. Entonces, verifiquen eso luego con cuidado, ¿no? Y acompáñenlo también con lo que menciona en la lectura. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Lo que estamos mencionando, ¿todo está claro? ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí? mm, ¿Sí, no? Igual en cualquier momento saben que pueden decir ¿qué dice Rumi? directamente cualquier punto y lo conversamos, ¿eh? Mm, tengo sueño. Bien. Entonces, recapitulemos, ¿no? ¿Qué es todo Recapitulemos. lo que hemos dicho hasta ahora? Nuestro primer supuesto del curso. Break. Supuesto, el consumidor es racional, De ¿sí? Y consideración. gracias a ese supuesto de racionalidad en el cual nos movemos, planteamos al problema del consumidor también, ¿no? Que era cómo conseguir la mejor canasta de la que pueda adquirir. Y habíamos dicho que lo mejor, según las preferencias subjetivas del consumidor, gracias a estas, eh, estos axiomas que eventualmente vimos de racionalidad, ¿no? Que representan de manera gráfica las preferencias, pudimos graficar las curvas de indiferencia del consumidor. Representación gráfica de las preferencias subjetivas de cada individuo. Mientras que por el lado del puedo, ¿no? Acabamos de mencionar que este encierra el problema de la escasez que enfrenta el consumidor, siendo su recurso escaso el ingreso, y por eso ingreso igual gasto, por el supuesto de que no hay un mañana, y en base a este supuesto pudimos construir la restricción presupuestaria, ¿sí o no? Como acabamos de ver en las láminas anteriores. Bien. De manera un poco más formal, ¿sí? Vamos a decir lo mismo, ¿no? En lugar de decir que el consumidor es racional, podemos también decir más formalmente que se cumplen los axiomas de racionalidad, ¿no? Algunos libros y profesores recuerden que les llaman axiomas de las preferencias del consumidor, ¿sí? Anoten eso también. ¿Sí? Y bueno, el problema del consumidor ya habíamos dicho que se puede decir de una manera más formal también, ¿no? Cómo maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, Mm, ¿sí o no? Entonces, dado que ya tenemos los componentes de ambos lados del problema, tenemos que pasar a la solución del problema, adelantando que todas las soluciones que siempre busquemos va a ser una decisión. La decisivo. decisión es cuánto consumir de ¿Cuánto? cada bien y Mm, servicio. Y gracias al supuesto de perfecta divisibilidad,
esa cantidad puede ser cualquiera que sea alcanzable y que agote el ingreso. Son las medidas de Cualquiera. condensación también. Podemos, si queremos consumir 1.75 lapiceros, ¿no? Y 2.38 cortes de cabello, si esa es la cantidad que mejor se nos acomoda y que agota nuestro ingreso, esa será la cantidad que podamos elegir, ¿sí? Por lo tanto, para lograr encontrar esas cantidades exactas, ¿cuál es la decisión, no? ¿Cuáles son los componentes exactos de la canasta óptima? Tenemos que hacer una reconciliación entre el lado subjetivo del análisis, el lado del mejor, con el lado objetivo del análisis, el lado del puedo, ¿sí? El lado de la restricción presupuestal y el lado de la función de utilidad. Entonces veamos cómo llegamos a esa solución, cómo encontramos la canasta óptima usando ambos lados de la información. Entonces, por el lado de la mejor canasta, ¿no? La máxima utilidad, tenemos que observar las curvas de indiferencia, porque el mapa de curvas de indiferencia representa justamente los distintos niveles de utilidad a los cuales se le plantean para el consumidor. Y habíamos dicho Ah, que mientras más alejados estemos del origen en un mapa de curvas de indiferencia, o sea, mientras más alta sea la curva de indiferencia, mayor utilidad habrá. Entonces, como queremos la máxima utilidad, eso nos hace concluir que lo correcto será siempre buscar posicionarnos en la curva de indiferencia más alta posible, de mm, mayor nivel posible, más alejada del origen posible. Eso es por un lado. mm, Mientras por el lado de la restricción presupuestal ya habíamos dicho que el ingreso tiene que ser igual al gasto porque no hay un mañana y por lo tanto, sí o sí, la canasta que se elija consumir tiene que ser uno de los puntos de la restricción presupuestal. ¿Sí? Y bueno, para poder usar ambos lados del problema, tanto lo que hemos dicho acá, en esa primera columna, posicionarnos en la curva de indiferencia más alta posible, y al mismo tiempo que la canasta que se elija sea uno de los puntos de la restricción presupuestal, ambos deben cumplirse a la vez, ¿no? Porque ambos componentes son parte del problema del consumidor. Ambos deben cumplirse a la vez. Entonces, analicemos, ¿no? Aquí tenemos la restricción presupuestal. ujú, Aquí tenemos una curva de indiferencia. ujú, Aquí claramente vemos, ¿no? Que esta canasta es parte de la curva de indiferencia, ujú, ¿sí? Y también es parte de la restricción presupuestal. ujú, Al ser parte de la restricción presupuestal ya cumple con esta segunda columna, ¿no? Porque nos dice que todos los puntos, ¿no? Las canastas, ¿no? Que son parte de la restricción presupuestal, como esta, agotan el ingreso. Ingreso igual gasto. ujú, Entonces, este punto sí cumple con esta columna, pero cumple con estar en la curva de indiferencia más alta posible. ujú, Veamos nuevamente el gráfico, ¿no? Veamos, por ejemplo, esta columna, esta canasta de acá, que está aquí. ujú, Esta canasta que está aquí brillando, de color verde, ujú, da el mismo nivel de utilidad que la canasta A, ¿sí o no? Las dos dan lo mismo, ¿no? Porque ambas son parte de la misma curva de indiferencia. sí, Las canastas no son iguales, pero sí dan el mismo nivel de utilidad, son indiferentes ujú, entre sí. Pero esta canasta que está brillando ujú, está dentro del conjunto factible, ¿no? Por debajo de la restricción presupuestal. O sea, esta canasta de acá cuesta menos más de lo que que tenemos. la canasta A. Eso ya es una evidencia suficiente para decir que la canasta A no puede ser la mejor decisión posible, ¿no? Porque hay otra canasta que te da el mismo nivel de utilidad, pero que cuesta menos. Ujú, Con eso ya descartamos A. A no puede ser la mejor canasta, ¿sí? Analicemos esa otra canasta, la canasta C. Está en una curva de indiferencia más alta, sí. Da más utilidad, sí. Cumple con esta columna primera, sí. ujú, Pero no cumple con la segunda columna, ¿no? Porque está fuera de la restricción presupuestal por encima. Esta canasta sí da más utilidad, pero no es alcanzable. No puede ser una solución. Entonces, no puede estar alejada de la restricción, la canasta, Ah, pero tampoco puede no, estar en una posición satisfacción. donde la
curva de indiferencia No, corte a la restricción presupuestal. No se pueden cortar. Entonces, si no se pueden cortar, que pero tampoco se pueden dejar de tocar, ¿qué es lo que tendrían que hacer? tiene que... Tendrían que verse como en una situación como en B. Es decir, no se corten, pero sí se siguen tocando. Es decir, como vamos a ver más adelante, una situación de tangencia, ¿no? Se están tocando, pero no se están cortando. En B, en la canasta B, tenemos que está cumpliéndose con la restricción presupuestal, es decir, ingreso igual gasto, sí, y estamos en la curva de indiferencia más alta posible, pero sin escapar de la restricción. Máxima ¿Sí? utilidad del Entonces consumidor de estamos buscando siempre una canasta como B, como esta canasta de acá, ¿no? sí, ¿Y qué está sucediendo? Ya hemos dicho la palabra, ¿no? Tangencia. Tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestal. ¿Qué significa tangencia? te Ya lo habíamos toca, dicho, ¿no? En las clases anteriores, que las pendientes de las dos curvas son iguales. Entonces, las curvas no son iguales, ¿ah? Las curvas son la curva de indiferencia y la restricción presupuestal. Esas curvas claramente no son iguales. Son la negra con la roja bien diferentes. Cada una significan diferentes la cosas. pendiente de Pero los lo que curvas son sí van iguales. a ser iguales van a ser sus pendientes, pero solo van a ser iguales en el punto de la canasta B. En ningún otro punto van a ser iguales. Mm, ¿Sí? sí, Hay tangencia. Igualdad de pendientes. Ya habíamos dicho los nombres, ¿no? De las pendientes de cada una de las curvas, ¿no? La curva de indiferencia, su pendiente era la relación marginal de sustitución, ¿no? Que ya habíamos dicho que era la relación de intercambio entre las variaciones de ambas bienes y servicios, ¿no? Marginal de sustitución. ujú, Y el nombre de la pendiente, ¿no? De la restricción pero presupuestal, los precios relativos, ¿no? También, ¿no? El cociente de los precios con pendiente negativo, como habíamos visto en la ecuación que vimos láminas hacia atrás. ¿qué es eso? Y como la tangencia es Siempre igualdad de pendientes, significa que esos dos componentes tienen que ser iguales, mm, ¿no? Entonces, en la canasta A se cumple la tangencia, es decir, que la pendiente de la curva de indiferencia tiene que ser igual al a la precio pendiente de la de, restricción presupuestal. el precio de, La relación marginal de sustitución debe ser igual a los precios relativos para poder encontrar una canasta como B, ah, la ya, canasta que cumple con la restricción y al mismo tiempo está en la curva de indiferencia más alta posible, sin salir de esa restricción. Como estamos igualando entonces estas relaciones de intercambio, ¿no? Eso nos dice mucho acerca de esta reconciliación que habíamos estado buscando, ¿no? Porque esta pendiente, esta relación de intercambio, habíamos dicho, relación marginal de sustitución, es una relación de intercambio subjetiva, porque provenía justamente de las preferencias subjetivas del consumidor. Y estos precios relativos era también una relación de intercambio, pero esa era una relación de intercambio objetiva, ¿sí o no? Estamos diciendo que son iguales. El costo de oportunidad según el consumidor tiene que ser igual al costo de oportunidad según el mercado. Porque cuando se da esa igualdad, vamos a encontrar la canasta que maximiza la utilidad del consumidor, sujeto a su restricción presupuestal. La canasta no sé qué maximiza, óptima. ¿Sí? Si la qué curva de maximiza indiferencia es estrictamente convexa, es decir, es la una cobtulia, utilidad, esa tangencia, esa igualdad de pendientes, ah, solamente va a pasar en un solo punto. Es mm, decir, solamente va a existir una sola ah, canasta óptima, eh, como en este caso estamos viendo aquí, la canasta B. ¿mm? ¿Sí? ¿Qué dijo? Bien. Si no se cumple Si no es, esta igualdad, lo ¿no? que Que para esto esta igualdad tiene un nombre, ¿no? Es porque estamos viendo que esta igualdad de pendientes es algo que estamos buscando que se cumpla para poder encontrar la canasta óptima. Es una condición que debe cumplir. La vamos a llamar a esta igualdad, por lo tanto,
condición Condición de de optimización. optimización para la maximización de la utilidad del consumidor. Ese es el nombre, ¿no? Condición de optimización para la maximización de la utilidad del consumidor es lo mismo que decir relación marginal de sustitución igual a los precios relativos de los bienes o servicios. Esta igualdad de costos de oportunidad, ¿no? Según el consumidor, según el mercado, igualdad de pendientes de la curva de indiferencia, de la restricción presupuestal, igualdad de relaciones de intercambio, ¿no? Subjetiva y objetiva. ¿Mm? La condición de optimización para la maximización de la utilidad del consumidor. De lo Siempre se va a cumplir esta condición siempre y cuando estemos buscando soluciones internas. ¿Qué significa una solución interna? Que la canasta óptima se posiciona de tal manera que tenemos una cantidad positiva a ser consumida de ambos bienes, ¿no? Es decir, cualquiera de los puntos que están siendo parte de la restricción presupuestal, sin contar los interceptos. Esa sería una solución interna. Entonces, si estamos buscando una solución interna y observamos que en determinado momento no se cumple la condición de optimización, ¿no? Es decir, alguno de los dos es más grande que el otro, ¿no? Por ejemplo, digamos que la relación marginal de sustitución sea más grande que los precios relativos. Eso estaría pasando como en una canasta, como la que mencionamos hace un momento, como la canasta A, no es ¿no? En la canasta A, ¿qué pasaba? La pendiente, ¿no? De ese punto, ¿no? De la curva de diferencia era más grande, ¿no? Es más vertical. Si trazamos esta línea inclinado. tangente, esa línea verde punteada está más parada que la restricción presupuestal de color rojo. Como está más parada, más grande la pendiente, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasaba con esa canasta? Habíamos dicho que no era la mejor posible, ¿no? Porque era posible llegar al mismo nivel de utilidad gastando menos. Que es lo mismo que decir llegar a un nivel de utilidad más alto, como la canasta B, gastando lo mismo. Por eso descartábamos A, ¿no? No cumple con la condición de optimización. Entonces, ¿cuál era la mecánica de ajuste que tendríamos que seguir si estamos observando una canasta como A? Pues consumir menos de Y más de X, Por lo que hasta me pasar digo, a una canasta como B, donde se cumple la igualdad de pendientes. ¿No? A medida que vamos pasando de la canasta A a la canasta B, vamos observando que la pendiente de las curvas de indiferencia se va a ir reduciendo, ujú, hasta que se encuentre con la pendiente de los ujú, de la restricción presupuestal. ujú. ¿Sí? Sí. Uy, ¿Preguntas no, hasta ahora? ¿No está claro? nada está claro. ¿Dudas? ¿No? Y ahora soy break. ¿No? Ok. Entonces ¿Cuál es habíamos el dicho que esto se debe cumplir siempre y cuando busquemos soluciones segundo? internas, ¿no? Es decir, cualquier canasta que sea parte de la restricción presupuestal, pero sin considerar los interceptos. Pero ¿qué pasaría si consideramos los interceptos como posible solución? Interceptos. ¿Qué son Eso tiene un nombre. interceptos? Cuando un intercepto es una solución, es una posible solución, significa que sí o sí uno de los bienes Uno de los bienes. se va a consumir cero, nada de eso. Y eso será la mejor combinación que tenga disponible Ujú. el consumidor. A eso se le conoce como soluciones de esquina. Versiones de destino. Hay dos tipos de soluciones de esquina. La primera es lo que acabo de mencionar. Alguna de las canastas de alguno de los interceptos. ¿Eh? Justamente a eso se le llama esquinas. El ¿Sí? indi- Y no puedo efectivamente ahí la decir. decisión óptima en ese caso es consumir cero de alguno de los bienes, ¿no? Y usualmente el motivo tiene que ver con los precios, porque ese es el único motivo El último por el cual que los consumidores suelen tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Incentivados por los precios, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, tiene que ver con su capacidad de toma de decisiones, sus preferencias, ¿no? Racionales. Pero son los precios los que influyen cómo se influencia uno, ¿no? Se motiva uno de consumir o no cierta cantidad de algún bien. sí. Una particularidad de las soluciones de esquina es que en estas no se cumple la condición de optimización. ¿Sí?
relación marginal de sustitución y precios relativos no son iguales No cuando son sé. soluciones de esquina. Pero aún así, esas soluciones se admiten como válidas. Así es como se ve una solución de esquina, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la restricción presupuestal y aquí tenemos el mapa de curvas de indiferencia y justo esta curva de indiferencia se encuentra con la restricción presupuestal en la canasta A. No se están cortando, solamente se están encontrando. Entonces esa canasta A sería la solución óptima, solución de esquina, ¿no? Porque se consume cero del bien que está en las ordenadas y se destina todo el ingreso, ¿no? Ingreso entre el precio de X para adquirir esta cantidad del bien X, que de hecho es la máxima cantidad que se pueda consumir de X, ¿no? Solución de esquina. Au. Claramente vemos que la pendiente de la curva de indiferencia es más parada en este punto A, ¿no? Más vertical en comparación a la pendiente de la restricción presupuestal. No se está cumpliendo la condición de optimización. Pero aún así, esta solución A, canasta A, es una solución válida, solución de esquina. Podría ser que la solución esté en la otra esquina. Se vería así, ¿no? El mapa, si es que las curvas de diferencia fueran más horizontales. Y aquí nuevamente vemos esta solución de esquina donde al opuesto del caso anterior, todo el dinero solamente se destina para el consumo del bien que esté en las ordenadas y cero para el bien que esté en las abscisas. ¿Sí? En este caso vemos que la pendiente de la curva de indiferencia es más horizontal, ¿no? Más pequeña, como estamos mencionando por acá. No se cumple la condición, pero es una solución válida, solución de esquina. ¿Sí? Entonces, con eso podríamos concluir que la tangencia, ¿no?, de la restricción presupuestal y la curva de indiferencia eh, no es obligatoria, porque es posible llegar a canastas óptimas sin que haya tangencia, pero lo que sí es obligatorio es que las curvas no se corten entre sí. ¿Sí? Puede haber tangencia, o al menos las curvas tendrían que encontrarse, pero sin cortarse. Eso sí es lo necesario. No se corten. Porque si se cortan, va a ser como el ejemplo que vimos hace un momento de la canasta A, ¿no? Que era posible llegar al mismo nivel de utilidad gastando menos o gastando lo mismo, se puede llegar a un nivel de utilidad más alto. Entonces, no pueden cortar debido a eso. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos de nuevo, ¿no?, el caso de una solución de esquina. Ya tenemos suficientes herramientas para hacer este análisis un poco más detallado, ¿no? Entonces, digamos que el individuo, ¿no?, dado este contexto de precios, determina no consumir nada del bien Y, solamente del bien X, solución de esquina, por lo tanto, donde la relación marginal de sustitución, ¿no?, es más grande que los precios relativos en esa canasta A. Em, pero ahora digamos que el bien Y se observa que su precio se reduce. Esto usualmente es un incentivo, ¿no?, para los consumidores, porque la señal que envían los precios, ¿no? ¿Se acuerdan? Racionar la cantidad demandada. Pues baja el precio, se raciona de tal manera que se consume más, ¿no? Hay más incentivos para consumir. Si la reducción del precio es suficientemente grande, poco a poco el individuo se va a motivar más de consumir ese bien del cual antes no consumía nada, ¿sí o no? Y digamos que se reduzca mucho el precio de Y. Podría convencerse tanto de consumirlo que se cambie completamente de lado, ¿no? Y ahora, si se ha reducido mucho el precio de Y, solo se consume el bien Y. Podría darse esa situación, ¿sí? Eso podría ser si el precio se reduce tanto, ¿no?, que lo motive al individuo a hacer eso. Que encuentre una oferta considerable, ¿no?, en cuanto al precio. Que baje el precio de Y. Si baja el precio de Y, la pendiente de la restricción presupuestal, ¿no?, que era esto, si se reduce el denominador, toda la fracción se incrementa, ¿no? Es decir, la pendiente crece. Si la pendiente crece es como pasar de la línea azul a la línea roja. La pendiente ha crecido, más vertical. Y si este precio de guía ha bajado lo suficiente, puede ser el caso que el individuo determine que ahora sí va a consumir del bien Y, ¿no? Pero no solamente eso, sino que diga, ahora solamente voy a consumir del bien Y. Y ya no voy a comprar nada del bien X,
porque voy a hacer un uso, ¿no? De esta reducción de precios que estoy presenciando. Entonces, si eso es el caso, ¿no? Y esto ha crecido tanto, antes era más pequeño, ¿no? Ha crecido y ahora es más grande que la relación marginal de sustitución. Y en esta canasta B estaríamos observando la nueva canasta óptima. Como el precio de Y se ha reducido tanto, ha sido una motivación para que el consumidor salte de una esquina a la otra. ¿Sí? Se pueden dar cuenta que el mapa de curvas de indiferencia siguen siendo todas paralelas entre sí, ¿no? Están cumpliendo todos los axiomas. Ahora tiene más utilidad al consumir solamente el bien, porque su precio se redujo. Lo suficiente como para convencerlo de saltar de esquina. Podría ser que el precio se reduce y no lo convenza de saltar completamente, ¿no? Podría haber dicho, bueno, entonces voy a consumir una parte uno y una parte otro, ¿no? Depende mucho del individuo y qué tan sensible sea ante los cambios en los precios, para ver si llega a la otra esquina completamente o se queda en un punto intermedio. ¿Sí? Depende de qué ¿Preguntas? opinión. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? ¿Comentarios? ¿No? Habíamos dicho que hay dos tipos de soluciones de esquina, ¿no? Estos que están en los interceptos, Amo. pero existe una particularidad en las restricciones presupuestarias a veces que se ven como esta línea de color rojo, ¿no? Como un escalón. En este caso, este punto, este vértice, también es considerado una esquina. Y de hecho, esta esquina en este ejemplo es la solución. ¿Sí? También es una solución de esquina, ¿no? Pero es una esquina interna, podemos decir, ¿no? Porque no son los interceptos. Entonces, esta es una tarea que también podemos considerar para próximas clases, ¿no? ¿Qué? Este mismo gráfico con este mismo análisis que está siendo mencionado acá se menciona en los libros que están leyendo, ¿no? Hay un ejemplo por ahí que lo menciona. Entonces, la tarea consiste ¿Qué es en decir? que revisen ese ejemplo, ¿no? Vean esta lámina con cuidado también y me comenten, ¿no? La próxima clase que nos veamos de manera presencial, No, cuál es la principal conclusión del ejemplo que está planteando ese autor, ¿no? Primero explicar, ¿no? Lo que está sucediendo, y luego explicar cuál es esa principal conclusión a la cual se puede llegar del análisis de este ejemplo. ¿Sí? Esa es la tarea. ¿mm? Bien. Entonces, hay un último concepto que nos falta ver antes de terminar con los temas que tenemos previstos, ¿no? Para esta sesión, que es el concepto de utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Mm, Son tres palabras: utilidad mar- marginal decrecía. decreciente, ¿no? Aquí lo dice, Pero ¿no? unidad Utilidad original de marginal decreciente. consumidor reporta cada Utilidad, uno. ya hemos visto que es el nivel de satisfacción de los individuos, ¿no? Marginal significa poco, particularmente poco significa uno en este curso. Algo se está moviendo de uno en uno. Lo que se está moviendo de uno en uno es la cantidad que se consume de un bien. Mm, Cada vez consumimos uno más, luego uno más, uno más. Y este consumo tiene un efecto en la utilidad. De hecho, ¿cuál es el efecto? Hace que la utilidad sí va a crecer, crece, porque más del bien siempre es mejor, sí, cumple los axiomas, pero va a crecer cada vez menos, ¿no? De lo que crecía mucho, eventualmente va a seguir creciendo, pero luego crecerá poco, pero igual va a seguir creciendo. Entonces el crecimiento de la utilidad es decreciente. ¿Qué significa? Que crece, pero crece cada vez menos, pero siempre crece, porque lo crece cada vez. monotonicidad, ¿no? Más es mejor. Eso significa utilidad marginal decreciente. En este primer gráfico podemos ver eso, pues, ¿no? Que a medida que se consume más de un bien, la utilidad va creciendo, ¿no? A lo largo de esta curva, ¿no? Pero al inicio crece rápidamente, ¿no? Pero luego empieza a crecer más lentamente. Pero siempre crece, ¿no? Pendiente positivo, monotonicidad, pero crece lentamente. ¿Por qué? Utilidad marginal decreciente. Decrecía. Cada vez crece menos. Y si aquí trasladamos hacia abajo, ¿no? El eje que está en las abscisas, y ahora lo vinculamos el mismo, ¿no? Con
su utilidad marginal, vemos que efectivamente mientras más grande es la cantidad que se consume del bien, cada vez más pequeño, ¿no? Más pequeña es la utilidad marginal. Estoy Pero nunca llega a ser cero, ¿no? Esto tiende a cero, pero nunca llega a ser cero. El aporte cada vez es más pequeño, pero nunca es cero. Tiende a cero. Asintótico, la utilidad marginal. ¿Sí? Podemos representarlo a través de algunas ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer, como ya han bien. venido de hecho practicando en las clases prácticas, es tomar Nada. la función de utilidad y derivarla respecto de cualquiera de los dos bienes. Y eso que nos salga va a ser la utilidad marginal del bien que hayamos derivado, ¿no? Derivada de la función de utilidad respecto de x, tenemos la utilidad marginal de x. Derivada de la utilidad marginal respecto de y, tenemos la utilidad marginal de y. Ambas van a ser positivas, porque la utilidad marginal siempre es positiva, porque consumir uno más del bien siempre incrementa la utilidad. Va a ser positiva, pero va a ser cada vez más pequeña la utilidad marginal. Tiende a cero, porque la utilidad marginal es decreciente. El aporte siempre existe, monotonicidad, pero cada vez es más pequeño. ¿Sí? Utilidad marginal decreciente. Bien, entonces sobre eso que he dicho, ¿les queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta de estos puntos que acabamos de mencionar Mm, o anteriores a lo largo de esta clase? Utilidad marginal decreciente. decreciente. Hemos hablado de la restricción presupuestal, Es que no. pendiente, precios relativos, la condición de optimización, igualdad de relaciones de intercambio, objetivo y objetivo. Hemos hablado de soluciones de esquina. Hemos concluido que las curvas de indiferencia y restricción presupuestal no se pueden cortar. Lo máximo que pueden hacer es encontrarse, ¿no? ¿Sí? Y en un caso más regular, tangencia, ¿no? Pero no se pueden cortar. ¿Dos curvas de qué? Eso es lo que hemos mencionado. Gracias a este concepto de utilidad marginal decreciente ya tenemos suficientes herramientas para calcular exactamente cuál es la canasta óptima. Óptimo. Ya hemos explicado esto a nivel gráfico, ¿no? Es la Ah, tangencia. El punto donde sucede la tangencia es la canasta óptima y con eso podemos proyectar hacia los ejes para ver cuánto se consume de cada bien. dos. Esa es la solución gráfica. La solución intuitiva es lo que estamos diciendo, ¿no? La relación marginal sustitución, igual a los precios relativos, ¿no? Igualdad de relaciones de intercambio, costo de oportunidad, lo que dice la teoría. Todo lo que nos falta es la herramienta matemática para poder calcular esa decisión. Es algo que vamos a ver en la próxima clase. Usando este concepto de utilidad marginal, que ya sabemos calcularlo, ¿no? Solamente tomamos a la función de utilidad y la derivamos respecto de el bien que estemos analizando, ¿no? Bien, ¿una pregunta? No. ¿Duda A ver, yo puedo de esto? preguntar. Mm, ¿Algo no queda claro? ¿Algo necesitan que se comente nuevamente? ¿Lo pueden decir? mm, ¿No? mm. Todo claro, Bien, profesor. ¿todo claro? Sí, Sí, muy que todo bien. claro. Entonces, estén al día con las lecturas, por favor. Nunca. Aparte de que es parte de la evaluación, ¿no? Con los controles. Esto les va a permitir Ah, entender lo que estamos hablando en esta clase, ¿no? pero Así no que es muy entendí, importante, mira, yo muy leí y no necesario. entendí nada. La próxima semana tendremos ya nuevamente nuestra clase, como siempre la hemos tenido, ¿no? En la semana anterior, clase presencial, ¿no? En el horario que ya conocen. Revisen con cuidado el cronograma, el Excel, ¿no? Porque no se sorprendan luego con las fechas de las evaluaciones. No. Bien, esa sería la indicación y eso sería todo por